Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la clase 2 de la materia estadística. Sí, en esta oportunidad vamos a ver lo que se llaman, o el tema, digamos, es combinatoria, ¿sí? O también conocido como números combinatorios. Eh, Vamos a empezar definiendo, haciendo un montón de definiciones, ¿sí? Un montón de números combinatorios, ¿sí? Y después vamos a ver ejemplos y sobre el final los vamos a resolver, ¿sí? Los voy a resolver para que lo vean. ¿Sí? Pero yo les pido que cuando terminemos de ver todos los ejemplos, hagan una pausa, traten de pensarlos, ¿sí? Y después de pensar bien, digamos, las diferencias que hay, a veces son sutiles entre los distintos números combinatorios, para lograr entenderlos y entender bien cuándo se aplica cada uno, ¿sí? Bien, comenzamos entonces viendo el siguiente problema, ¿sí? Supongamos que somos un entrenador de un equipo de fútbol, sí, y nos gusta jugar con un 4-4-2. El tema es que solamente tenemos tres delanteros disponibles, ¿sí? Para los dos, para poner como los dos delanteros, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas, es decir, cuántos equipos posibles puedo tener con estos tres delanteros? ¿Sí? En este caso, si yo a los delanteros los llamo A, B y C, ¿sí? Yo voy a tener tres equipos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque formo con los delanteros o con el delantero A y B, ¿sí? O formo con B y C o formo con C y A, ¿sí? Esas son las tres posibles formaciones que tengo si solamente tengo tres delanteros, ¿sí? Ahora, vayamos un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí me importa quién es el 9 y quién es el 7? ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Yo tengo que la formación AB es distinta a la formación BA, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa, si A es el 7 y B es el 9, no es lo mismo que B sea el 7 y que le sea el 9, ¿sí? Eso significa que importa quién es el 9 y quién es el 7. Entonces, los tres casos que teníamos al principio, ¿sí? Se duplican. Por lo tanto, voy a tener 6 posibles formaciones, ¿sí? Las tres que teníamos, A, B, B, C y C, A, ¿sí? Y las nuevas combinaciones en donde, ¿qué serían? Cambiar el rol, ¿sí? Serían BA, CB y AC, ¿sí? Bien, entonces ahí vemos que según la situación, ¿sí? O según lo que yo necesite, la cantidad de posibles equipos de fútbol, en este caso, varía, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Porque con tres delanteros parece medio fácil, ¿no? La cuestión. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo con los defensores y tengo 7 jugadores, ¿sí? ¿De cuántas formas posibles puedo poner a 4 defensores si yo tengo 7 jugadores o 7 defensores, ¿sí? ¿Cómo los puedo elegir, ¿sí? Eh, y más, ni les cuento si tengo, por ejemplo, 30 jugadores. Vamos a suponer que yo quiero elegir los 11. No me interesa acá si son delanteros o qué, ¿no? Yo tengo 30 jugadores. ¿De cuántos equipos de 11 jugadores puedo elegir? ¿Sí? Bien, ya con números un poquito más grandes empiezan a dificultar el tema este de hacer la cantidad de casos posibles, ¿sí? Entonces, bueno, para estas situaciones en donde los números son un poquito más importantes, es que se utilizan los números combinatorios, ¿sí? Y como dije, hay diferentes casos, ¿sí? Ya recién vimos dos, en donde no me interesa quién es el 9 y el 7, y en donde sí me interesa quién es el 9 y el 7, ¿sí? Entonces, comencemos a ver todos los casos de números combinatorios que existen. Disculpen, primero, eh, un poco ya lo adelanté, ¿no? Los números combinatorios sirven para contar las cantidades de veces que aparecen o suceden o se realiza una cosa, ¿sí? Esto nos va a servir, sí, lo vamos a usar mucho eh, en estadística, sí, principalmente para el tema que vamos a ver dentro de dos clases, que es probabilidad, ¿sí? Y bueno, y en general, para lo que es combinatoria se usa una función que se llama función factorial, ¿sí? Que
en análisis la vieron, pero vamos a refrescarla. ¿Qué es el factorial de un número? ¿Cómo se define el factorial de un número? ¿Sí? Si yo primero se define solamente para los números naturales. Naturales positivos. ¿Sí? ¿Y cómo se define? Bueno, se tiene que n factorial, ¿sí? Esa es la notación, ¿sí? N factorial, un signo de exclamación cerrado, ¿sí? Es hacer el producto, ¿sí? De los n primeros números, ¿sí? Sería empezando del 1, 1, 2, 3, 1 por 2, por 3, por 4, así, por n menos 2, por n menos 1, hasta n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es por definición, ¿sí? Por definición, 0 factorial se define como 1, ¿sí? Después, 1 factorial, bueno, eso es hacer 1, ¿sí? 2 factorial es hacer 1 por 2, 3 factorial es hacer 1 por 2 por 3, ¿sí? 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4, ¿sí? Y así. Uno puede poner que, por ejemplo, 5 factorial es hacer 5 por 4 factorial. Entonces yo sé que son 4 factoriales 24, 24 por 5, 120. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo es? Espero que se haya entendido, mejor dicho, cómo es eh, el factorial de un número. ¿Sí? Porque lo vamos a usar mucho en esta materia. Bueno, ahora sí, una vez que definí esto, sí, vimos para qué sirven los números combinatorios, vamos a definir cada uno de los casos posibles. Lo primero que vamos a ver son los que se llaman permutaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de permutaciones? Y bueno, yo tengo un conjunto con n elementos, entonces las permutaciones son todas las formas de ordenar esos n elementos sin repetirlos. Entonces, un ejemplo, o el ejemplo que vamos a resolver más adelante, ¿sí? Es de qué manera puedo ordenar 6 libros en un estante. ¿Sí? Eh, acá yo elijo un libro, ¿sí? La idea es elijo un libro, lo pongo en el estante, después elijo otro, lo pongo al lado, ¿sí? Bueno, ¿de cuántas maneras puedo ordenar esos libros? Y acá vemos lo que significa sin repetirlo. Yo no puedo poner el mismo libro en los 6 lugares al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la idea de esto. Bien, pasemos al siguiente. Variación. De vuelta un conjunto de n elementos, ¿sí? Y ahora yo no quiero ordenar los n elementos, yo quiero ordenar solamente una cantidad menor, ¿sí? R, ¿sí? Entonces, y en este caso tampoco tengo la repetición. Entonces, ¿cómo sean elementos tomados de R? Se dice n factorial si yo solamente tengo 3 espacios, ¿sí? Este es el ejemplo de los jugadores, el primer ejemplo, en donde a mí viene el 9. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, serían 3 tomados de A2, entonces serían 3 factorial dividido en 2, que es 1, 1 factorial. Este es el caso, sí, de los jugadores en donde a mí me importa quién es el 7 y quién es el 9. ¿Sí? Tenía 3 jugadores para 2 puestos. Entonces es 3 factorial dividido 3 menos 2. En este caso me queda 3 por 6, 6 dividido 1, 6. Sí, yo tenía 6 posibles. Continuamos. Bueno, pero estos se pueden repetir. ¿Sí?
Esto, en general, es cuando yo tengo números. En el ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos números de 3 cifras puedo formar con los 10 dígitos que tenemos en el sistema de numeración decimal? ¿Sí? Entonces, variaciones con repetición, se anota BR, ¿sí? Y abajo se pone el número de elementos totales, tomar, ¿sí? Y eso se calcula como la potencia n a la r, ¿sí? Bien, entonces el ejemplo va a ser cuántos números de 3 cifras puedo formar con los números del 0 al 9, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, más adelante. Así cuando yo quiero usar todos los números. Vamos a las combinaciones. En general se llaman combinaciones o combinatorias. Acá, ¿sí? Yo tengo un conjunto, como siempre, un conjunto de n elementos, ¿sí? Y yo quiero elegir x, ¿sí? De cuántas maneras yo puedo elegir x elementos de un conjunto. ¿Qué significa que no hay distinción? Bueno, esto ya sería más, ahora sí, al caso de los jugadores de fútbol, en donde no me interesa quién. Uno factorial, ¿sí? Entonces es 3 factorial 6 dividido 2 factorial, que es 2, es 3, ¿sí? Bien. Por ejemplo, de cuántas maneras puedo tomar 3 libros, ¿sí? De un estante en donde hay 6 libros, ¿sí? Tenemos el ejemplo, el primer ejemplo, yo ordené los 6 estantes de una manera, bueno, y acá vemos que en donde si yo tomo el libro A, el libro B o el libro C, es exactamente lo mismo que tomar. Vamos a la quinta, o al quinto número combinatorio, ¿sí? Permutaciones con rep. En este caso, ¿sí? Es de cuántas formas puedo ordenar, ¿sí? Un conjunto de elementos, pero yo acá tengo elementos que son iguales entre sí, es decir, se dicen indistinguibles. Si yo no puedo entonces las permutaciones con repetición se van a n factorial dividido a factorial por b factorial por c factorial, ¿sí? El ejemplo que vamos a hacer es de cuántas formas había de ordenar las letras de la palabra papanatas. Serían los elementos indistinguibles, y bueno, las P, ¿sí? ¿Qué, qué es, qué es si elijo la primera P o la segunda P? Y lo mismo la A, ¿sí? No sé si yo elijo la primera A, la segunda A o la tercera A, o la cuarta A, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener dos elementos indistinguibles que son la P y la A, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo por ahora, ¿sí? Lo que tiene que ver con la teoría. Pasemos ahora a... Acá tenemos todos los ejemplos que vimos, ¿sí? El ejemplo 1 es resolver, ¿sí? Vamos a resolver el primer ejemplo. De estas maneras puedo ordenar 6 libros en un estante, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto eran las permutaciones de 6, ¿sí? Pero para que se entienda la idea de dónde sale que las permutaciones, y si ustedes se acuerdan, las permutaciones, ¿sí? De n libros era n factorial, ¿sí? Bien, pero para que te tengan una idea de dónde viene ese n factorial, ¿sí? Aprovechando que esto no es una gran cantidad, vamos a ver. 6 lugares, ¿sí? Entonces, en el primer, lugar yo puedo poner cualquiera de los 6 libros, ¿sí? O sea que voy a tener 6 posibilidades, ¿sí?
En el segundo lugar, ya no voy a tener 6 posibilidades, ¿sí? Voy a tener uno de los libros, ya está acá, ¿sí? Entonces, para cada una de estas 6 posibilidades, yo voy a tener estas 5 posibilidades, ¿sí? Por eso se multiplican, ¿sí? Ahora, en este lugar, ¿cuántos libros me quedan? Me quedan 4, ¿sí? En este lugar, ¿cuántos me van a quedar? Me van a quedar 3, en este lugar me van a quedar 2, ¿sí? Y en este lugar solamente me va a quedar un libro, ¿sí? Y ahí vemos, como todos se multiplican, que me queda que este número es el 6 factorial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, habría que hacer la cuenta, ¿sí? ¿Se entendió la idea? Vamos al segundo ejemplo, ¿sí? Vamos a elegir otro colorcito. ¿De cuántas maneras puedo ordenar esos 6 libros? ¿Sí? Pero si yo tengo solamente 3 espacios, ¿está? ¿Recuerdan que en este caso, ¿sí? Eran lo que llamábamos variaciones, ¿sí? Variaciones de n elementos tomadas, ¿sí? ¿Y cómo se calculaba eso? Bueno, era n factorial dividido n menos r factorial, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la idea ahora? Y bueno, la idea es similar al que teníamos antes, pero ahora yo solamente tengo 3 estantes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, en el primero tengo las 6 posibilidades, ¿sí? En el segundo, tal cual como hicimos antes, tengo solamente 5 posibilidades, y en el tercero solamente tengo 4 posibilidades, ¿sí? Que me faltaría justamente el 3, el 2, el 1, ¿sí? Que eso yo lo podría poner como 3 factorial, ¿sí? Entonces, en este caso, las variaciones, ¿cuál sería el número combinatorio? Bueno, sería 6 factorial dividido, ¿sí? Y en este caso yo tengo 6 menos 3 factorial, ¿sí? Que esto sería 6 factorial dividido 3 factorial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Y bueno, el resultado es hacer 6 por 5 por 3, ¿sí? Bien. Vamos con el tercer ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos números de 3 cifras puedo formar con los 9 números del 0 al 9? Otro colorcito, ¿sí? En este caso, yo tengo que es variaciones con repetición, ¿sí? Variaciones con repetición, ¿sí? ¿De qué? De n números tomados de AR, de R números, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que se calculaba? Y bueno, esto era simplemente hacer n a la R, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero un número de 3 cifras, ¿sí? Entonces, al igual que el ejemplo anterior, yo voy a tener 3 lugares, ¿sí? Y yo tengo 9 dígitos, perdón, 10 dígitos, ¿sí? Porque el 0 cuenta como dígito. Entonces, en el primer lugar, ¿cuántos números voy a poder poner? Y bueno, yo voy a poner 10 lugares, o 10 números, ¿sí? En el segundo, ¿cuánto voy a poner? Y yo también puedo poner los 10 números, porque acá no me interesa, ¿sí? No me interesa, digamos, yo pongo, digamos, el número 999, que es uno de los dígitos de los números de 3 cifras que puedo formar con esos 10 dígitos, es una posible combinación, ¿sí? Lo mismo el número 223, ¿sí? O el 222, ¿sí? O el 133, ¿sí? En donde yo voy repitiendo los números. Entonces acá yo también tengo otras 10 posibilidades, ¿sí? Que se multiplican, porque para cada una de estas yo tengo 10 de estas. Y para cada una de estas dos, ¿sí? Yo voy a tener otras 10 posibilidades, ¿sí? Acá vemos que en el ejemplo esto sería 10 al cubo, ¿sí? Que serían las variaciones con repetición de 10, los 10 dígitos tomados de las 3 cifras, ¿ya? Bien, vamos con el cuarto.
Vamos con el cuarto. El cuarto ejemplo dice, ¿de cuántas maneras puedo tomar 3 libros, ¿sí?, de un estante en donde hay 6? ¿Sí? Entonces, eso eran combinaciones. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí?, a diferencia del anterior, no me interesa, digamos, si yo tomo el 1, el 2 y el 3, yo tomo el 3, el 4 y el 5, ¿sí? No son dos formas distintas de tomar esos 3 libros, ¿sí? Es la misma forma. Y acá estamos en el ejemplo de 2 jugadores de fútbol, en donde el 7 y 9 es indistinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Cuál es la teoría? Bueno, se forma, o se puede poner como las combinaciones de n elementos tomados de R, ¿sí?, o lo que es lo mismo, ¿sí?, entre corchetes, n tomados de R, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es n factorial sobre R factorial por n menos R factorial, ¿sí? Es como tomar una variación con repetición quitándole las repeticiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Y en este caso yo tengo 6 libros, sería 6 factorial dividido. Necesito 3. 3 factorial por 6 menos 3 factorial, ¿sí? Acá es donde uno empieza a tener que tener en cuenta si se repiten, si no se repiten, si es lo mismo, si no es lo mismo, ¿sí? En el ejemplo 2, no es lo mismo ordenar el libro A, B, C que ordenar B, A, C, ¿sí?, o el libro O, C, A, B, ¿sí? En el caso del ejemplo 4, es lo mismo agarrar el libro A, B, C, el libro C, A, B, ¿sí? O los libros, perdón. Bien, y el último ejemplo, ¿sí?, que para eso voy a tener que borrar algunos de los que hicimos antes. ¿Qué me dice? Me dice, ¿de cuántas formas hay de ordenar las letras de la palabra papanatas? ¿Sí? ¿Sí? Y acá, ¿cómo se llamaba este ejemplo? ¿Sí? Bueno, en este ejemplo yo tengo permutaciones con repetición, ¿sí?, en donde hay elementos que son indistinguibles entre sí, ¿sí? Como dijimos anteriormente, no son la P, en este caso son la P y la A, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para hacer eso? El ejemplo 5. ¿Cómo era? Era, bueno, las permutaciones con repetición, ¿sí?, se calculaban de n elementos tomados de R, ¿sí? Entonces, las permutaciones, ¿sí?, de n elementos, en donde tengo A, B y C elementos indistinguibles, ¿sí?, se calcula como haciendo n factorial dividido A factorial, B factorial, C factorial, ¿sí? En este caso, n, ¿quién sería? Bueno, la cantidad de letras que tiene la palabra papanata. ¿Sí? En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? O sea que serían 9 factorial dividido. Y ahora yo voy a tener dos elementos indistinguibles, que son 2a, ¿sí?, o sea que 2 factorial, por, y tengo, perdón, 2p y tengo 4a, ¿sí? O sea que serían 4 factorial, ¿sí?
Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido, que haya sido claro. Cualquier cosa ya saben. Tienen que, me pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Hasta la próxima.